Muy buenos días, apreciados oyentes. Sea el día de hoy, 27 de junio, un día de aprendizaje, de descubriendo en la enseñanza cómo tenemos personas a nuestro alrededor que ayudan a nuestro liderazgo, pero que muchas veces no logramos referenciar porque no hemos despertado al propósito. Así que tenga en cuenta lo que hemos iniciado a hablar. Le saluda Jenny con una palabra para el Espíritu. El devocional hoy nos habla sobre Bernabé y la ley de la autoridad. Pero tenemos que tener también esta semana un pensamiento inmerso en nosotros. El pensamiento dice, no hay límites para el éxito cuando no limita a las personas. Analice muy bien este mensaje, esta frase. Porque a veces nos sucede en el actuar, en nuestra relación con Dios, lo limitamos. Cuando nosotros andamos en nuestras fuerzas, cuando tomamos nuestras propias decisiones, a pesar de que hemos entregado a Él las cargas y las preocupaciones, y aún no le creemos en lo que Él es capaz de hacer. Y entonces se nos viene a la cabeza el primer pensamiento, la primera situación o acción, y nos ponemos a movernos. Ahí estamos limitando el actuar de Dios y estamos truncando el éxito que debe obtener la situación que nos preocupaba. La palabra que esta mañana nos respalda está en Hechos 9, 26, 31. Y dice la palabra, cuando Saulo de Tarso se convirtió, todos los discípulos en Jerusalén sintieron miedo de él. Nadie quería tomar el riesgo y apoyarlo. Ellos sospechaban. Bernabé lo recibió, sin embargo, y lo trajo a los apóstoles atestiguando la autenticidad de su conversión. El griego realmente implica que él tomó a Saulo de la mano y lo dirigió delante de los apóstoles. Bernabé, quien puede haber sido aquel que perdió el voto de ser el discípulo número 12, que fue reemplazado por Judas, fue el mayor animador de Pablo, orientándolo hasta que ambos salieron en misión a fundar iglesias. Aun cuando Pablo creció más que él en favor y autoridad, Bernabé siguió otorgándole poder y alentándolo. Qué vívida ilustración del hecho de que solo los líderes seguros pueden dar poder a otros. Bernabé continuó invistiendo poder a otros líderes emergentes, así como también a Juan Marcos. En cuanto podemos saber por la historia de la iglesia primitiva, Bernabé formó y preparó a muchos más pastores y líderes para el ministerio que cualquier otro, con la excepción tal vez de Pablo mismo. Entonces aquí vemos que Bernabé es un hombre que siempre estuvo allí, otorgando poder y alentando a uno de los grandes líderes como fue Pablo. Vemos que la emoción más grande de ser un líder es ver a las personas tener éxito, pero hay algo que es mucho mejor y es ser parte del éxito de otras personas. Cuando eso ocurre, el éxito de ellos se convierte en nuestro. Nada es más satisfactorio para un líder. Cuando busco a alguien que en la Biblia dio autoridad a otros, primero pienso en Bernabé. De todos los líderes de las Escrituras, parecía ser un gran maestro en la tarea de llevar a las personas a otro nivel. Hasta el sobrenombre que le pusieron es un reconocimiento de ese don. El nombre verdadero era José, pero todos lo llamaban Bernabé, que significaba hijo de consolación, y eso lo podemos ratificar en Hechos 4:36.
Pero vamos a conocer cómo dio Bernabé poder a Pablo. Primero, porque él creyó en Pablo antes del consenso popular. Bernabé no esperó hasta que fuera aceptable confiar en Pablo. Creyó en él antes que cualquier otro estuviera dispuesto a dar el paso y tomar el riesgo. Él lo asumió. ¿Cuántas veces usted está dispuesto a dar el primer paso? ¿Cuántas veces está dispuesto a asumir un riesgo? Y él expresó directamente a Pablo su aceptación y puso la fe en su futuro. Eso le dio una oportunidad de introducirse en el círculo íntimo que rodeaba a Pablo. Entonces dice en Hechos 9, 26, 27, cuando Pablo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. ¿De dónde? De donde estaban. Lo tomó de la mano y lo dirigió hacia ellos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que tomar decisiones, tenemos que hablar con X o Y persona, pero nos da miedo? Necesitamos a veces estar reafirmados para que otra persona rompa el hielo y forme la conversación para que podamos hablar con esa determinada persona. 2. Él representó a Pablo ante importantes contactos. Uno de los dones que dio a Pablo fue presentarlo y aún representarlo ante los apóstoles. Bernabé le dio credibilidad cuando todavía él no había tenido suficiente tiempo de ganarlo por sí mismo, pero lo puso a Pablo en contacto con los líderes que podían ayudarlo y lo hizo con confianza. Creía en sus capacidades. En la palabra de Hechos 9:27 dice, entonces Bernabé lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Qué importante es reconocer que nosotros sí tenemos personas a nuestro alrededor que a veces nos alientan, pero que no somos capaces de identificarlas en el papel que desarrollan para fortalecer nuestro liderazgo. Hoy quiero que oremos y mañana continúo con esas situaciones que describe la palabra de cómo Bernabé defendía a Pablo porque era criticado. Gracias, amado Padre, te damos esta mañana, Señor, porque solo en ti encontramos revelación. Solo tú puedes ponernos de referentes personas que tuvieron gran liderazgo, personas que fueron consolación para otros, personas que creyeron sin aún haber hecho nada, pero creyeron en ellos. Y así pasa con nosotros. Hay personas que creen en nosotros y nosotros aún no tenemos la confianza ni siquiera, Señor, en nosotros mismos. Esta mañana te pido y clamo, Señor, que a cada uno de los oyentes, a aquellos que han podido ser identificados como líderes, que sienten ese llamado, Señor, que tengan esa persona que los aliente, esa persona que los reafirme, esa persona que es capaz de dirigirlos con poder, con autoridad, que es capaz de llevarlos al éxito sin temores. Señor, quita de nosotros ese miedo, ese temor a asumir riesgos. Rompe todo esquema, Señor, que sea de antidiseño para llevarnos al fracaso. Hoy ponemos delante de ti toda nuestra confianza, con fe y seguridad, Señor, de que ese propósito que tú has puesto sobre nuestras vidas para cumplirlo a través de los dones que el Espíritu Santo nos da y nos revela, sean para cumplir con el plan que tú has puesto a nuestras familias. Tú nos has escogido, nos has elegido, Señor, y hoy nos haces enseñables en la palabra
para poder reconocer quién fue Bernabé en la vida de Pablo. Así necesitamos, Señor, que envíes quién es el usado por ti, para que tengamos ese empujón a la vida de lo que necesitamos hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Apenas empezamos con la ley de la autoridad, pero quería que empezaran a conocer quién era Bernabé. Compartan esta palabra. Bendiciones.